Hola, buenas. Hoy vengo con este cómic de Saint Seiya, o Los Caballeros del Zodíaco, llamado La Odisea del Tiempo, y que está escrito por Arnaud Dolin y dibujado por Jérôme Alquier. Jérôme Alquier es uno de mis dibujantes favoritos y de hecho tengo algún vídeo más en el canal sobre su trabajo. Podéis encontrar estos vídeos en la lista de reproducción que le tengo dedicada. Jérôme Alquier ya es un viejo conocido de los Caballeros del Zodíaco. Como seguramente sabréis, hace ya bastantes años, allá por el año 2001, presentó en el Festival Cartoonist un corto animado sobre la saga de Hades, con unas imágenes muy impactantes creadas por él, de gran calidad en la animación y en la producción, y en el que había estado trabajando durante 9 meses. Gracias a ese trabajo, Jérôme logró captar la atención no solamente de los fans, sino también de los creadores de Saint Seiya, y bueno, pues mostró lo que podría lograrse con una adaptación de alta calidad y abrió además un debate sobre el futuro de la franquicia. Y ahora, 20 años después, Jérôme Alquier vuelve a coger los lápices para trabajar en un proyecto de Saint Seiya, pero esta vez no se trata de un fanart, sino que es una obra licenciada y aprobada por el mismísimo Masami Kurumada, que además tiene unas amables palabras para Jérôme Alquier en la contraportada del cómic. Vamos a leerlo, dice así: me hace muy feliz que todo el mundo ame Saint Seiya y que la serie se convierta, más allá del océano, a un nuevo formato, el de la bande dessinée franco-belga. El universo del Kie-kun, sumamente delicado y dibujado con meticulosidad, así como la historia enfocada desde una perspectiva diferente a la del manga, nos llena de gozo. Estoy muy impaciente por ver de qué modo narrará las hazañas de Seiya y de sus amigos. Os deseo una excelente lectura, Masami Kurumada. El guión del cómic es, como ya señalé al principio, de Arnaud Dolin, que es amigo personal de Jérôme Alquier y con el que ya ha trabajado en otros muchos proyectos y que además también participó en ese corto de Hades del que os acabo de hablar. Bueno, ¿y qué es lo que nos ofrece este cómic de La Odisea del Tiempo? Lo primero que hay que decir es que es una historia que se va a dividir en 5 tomos y este sería el primero, que nos sitúa dentro de la obra original de Masami Kurumada, como ahora veremos. La historia comienza con un resumen de los acontecimientos del manga original. Se nos presenta a Saori Kido como reencarnación de la diosa Atenea y conocemos también a sus caballeros de bronce. Tenemos a Seiya, caballero de Pegaso, a Shiryu, caballero del dragón, a Shun, caballero de Andrómeda, y Yoga, caballero del cisne. Se nos recuerda también lo que ocurrió en el torneo galáctico y pasamos a recordar también la figura de Ikki, caballero del Fénix, y cómo fue entrenado por Guilty en la isla de la Reina de la Muerte, un entrenamiento basado en el odio contra los demás caballeros de bronce, y se nos narra su muerte y cómo después regresó de entre los muertos, mientras Seiya y los demás se enfrentaban a los caballeros de plata enviados por el sumo sacerdote. Tras este prólogo comienza esta nueva historia en la que vemos cómo conversan Saori y Seiya, que está aún convaleciente de sus heridas tras enfrentarse a los Caballeros de Plata, y podríamos decir, por tanto, que para aquellos que deseen leerse este cómic de manera cronológica, pueden hacerlo justo a partir de ese momento en el que los Caballeros de Bronce están descansando después de este enfrentamiento contra los Caballeros de Plata, que se encontraría más o menos por aquí. Vamos a ver, yo tengo esta edición del manga original de Planeta de Agostini y en el fascículo 37 podemos encontrar ese momento en el que, como vemos, Seiya pues está en el hospital y el resto de caballeros pues cada uno se ha ido a su lugar de origen pues también para recuperarse, ¿no?, de las heridas de este enfrentamiento con los Caballeros de Plata. Entonces, como decía, un Seiya convaleciente se encuentra conversando con Saori y en ese momento aparece un tal Dracma junto a un grupo de unos caballeros llamados Estigmas que está buscando a Ikki del Fénix para acabar con él. Y esto va a provocar una pelea entre Seiya y Dracma, a la que se unirán después el resto de caballeros de bronce que van a volver de sus lugares de descanso, siguen todavía convalecientes de sus heridas, y finalmente Dracma se atreverá incluso a enfrentarse contra la propia diosa Atenea. Entonces, en medio de este enfrentamiento, aparece otro personaje desconocido que se hace llamar Arctos de Kelpie y que se presenta como una de las 12 horas y que pide disculpas a Atenea por este atrevimiento que ha tenido Dracma de enfrentarse con una diosa, aunque también le comunica que efectivamente Ikki está en busca y captura y que no van a parar hasta acabar con él.
Pasamos entonces al templo de Cronos, que es el dios que ha encargado a Dracma y a Artos que busquen, que encuentren y que acaben con la vida de Iki del Fénix. Es aquí donde se explica que Iki, pues en un futuro será la reencarnación de Hades, el dios primordial de los infiernos, y que por tanto es imperativo acabar con él antes de que esta reencarnación, pues digamos que surta efecto. El propio rey de los dioses, Zeus, pues estaría también intranquilo ante esta posibilidad de que esta reencarnación permitiera a Hades pues hundir el Olimpo y la Tierra en las tinieblas eternas. Por tanto, lo que está haciendo Cronos al tratar de acabar con Ikis pues es ganarse el favor del dios Zeus para que le permita convertirse en uno de los dioses del Olimpo. Tras este primer fracaso tratando de encontrar a Iki, Cronos idea un nuevo plan, y gracias a la ayuda de Festo, que es el dios herrero, pues Cronos consigue un hilo de oricalco, que es este legendario metal del Olimpo, y se lo entrega a las tres Moiras, que son las tejedoras de destinos, con la intención de que con este hilo cambien el destino de Iki del Fénix y consigan destruirlo antes de que Hades se reencarne en él. Mientras tanto, Iki se encuentra en la isla Canon, recuperándose como el resto de caballeros pues de sus heridas tras pelear contra los Caballeros de Plata, y hasta allí se desplazan los estigmas de Cronos, pero van a ser derrotados por Iki sin mucho esfuerzo. Sin embargo, vemos como unos hilos comienzan a rodear a Iki y lo transportan al Erebo. Este Erebo es el mundo de los sueños y el mundo del destino, y allí se va a encontrar con las Moiras, que son estas hermanas tejedoras de destinos a las que Cronos les ha encargado que cambien el destino de Iki con este hilo de oricalco y que por tanto lo destruyan. Nos las presentan, vemos que una de ellas se llama Cloto y es la hilandera que crea el hilo de la vida, otra es Láquesis, que es la repartidora que lo desenrolla, y por último Atropos, que es la implacable, la que trae la muerte al cortar el hilo. Iki va a tratar de escapar del Erebo, pero el poder de las Moiras es demasiado grande, además su armadura, por algún motivo, pues pierde todo su poder en el Erebo. Y cuando se encuentra ya casi derrotado, las Moiras le confiesan a Iki que ya han intervenido en su destino en 2 ocasiones anteriores. 2 ocasiones que ya hemos visto en el manga original, pero claro, entonces pues no sabíamos esta información que ahora se nos ofrece. La primera vez que las Moiras intervinieron en el destino de Iki fue cuando tuvo que ir a la isla de la Reina de la Muerte para su entrenamiento como caballero. Él en principio no estaba destinado a ir allí, pero ellas con sus tejemanejes lo hicieron así. Y la segunda ocasión fue mucho más elaborada, y para explicarlo pues vemos un flashback. En este flashback conocemos a Jorge, que es el guardián de la isla de la Reina de la Muerte, y vemos cómo llega al santuario. Y allí el sumo sacerdote le dice que debe entrenar a Iki allí en aquella isla, pero le dice que debe entrenarlo en el odio puro, pues para convertirlo en un caballero cruel, en un caballero despiadado, un caballero que esté devorado por el odio y la venganza. Y Jorge pues se niega a estos planes tan diabólicos, así que es arrestado y es torturado en el santuario, y mientras el sumo sacerdote consigue una máscara que le va a incrustar a Jorge en la cara y lo va a someter bajo su voluntad. Jorge de esta manera se convierte en el despiadado Guilty que ya conocemos del manga original y que se va a encargar de entrenar a Iki en la isla de la Reina de la Muerte, pues sumiéndolo en el odio hacia el resto de caballeros de bronce, tal y como el sumo sacerdote quiere. Y bueno, pues tras este flashback, la acción vuelve al Erebo, donde las Moiras terminan de contarle esta historia a Iki, y cuando Iki ya parece estar vencido, su armadura se reactiva con más poder que nunca, las Moiras quedan asombradas y él les explica que, al igual que el ave fénix, pues su armadura tiene una capacidad asombrosa y única para poder renacer de sus cenizas, y además su armadura posee el poder de la asimilación, que es una capacidad que le permite absorber lo que hay a su alrededor y adaptarse también a ello. Entonces esto le va a permitir volver a ser poderoso aunque se encuentre en el Erebo. Antes de que acabe con las Moiras, estas le van a ofrecer un trato y le dicen que si entrega su vida, pues ellas devolverán a la vida a su amada Esmeralda, que como vimos en el manga original murió allí en la isla de la Reina de la Muerte. Pero Iki pues no acepta esta propuesta porque él piensa que los acontecimientos del pasado no deben ser alterados, así que finalmente con su nuevo poder adquirido destruye el Erebo. Sin embargo, las Moiras en el último momento utilizan este hilo de oricalco que les proporcionó Cronos para modificar un instante preciso del pasado de Iki. Concretamente se trasladan en el tiempo al momento en el que Pandora se encontró con Iki y su hermano Shum, y vemos como en un principio Pandora había elegido a Iki como receptáculo del alma de Hades, pero las Moiras con este hilo de oricalco hacen desaparecer de su cuello el collar del dios de los infiernos
y lo vuelven a hacer aparecer en el cuello de Shun. Es decir, que aquí descubrimos que el receptor original había sido Ikki. De esta manera convierten a Shun de Andrómeda en la nueva reencarnación de Hades y esto pues va a provocar la ira de Ikki. Entonces, ahora que Ikki ya no es un peligro porque ya no va a convertirse en la reencarnación de Hades, el dios Cronos le comunica a Zeus que ha cumplido su misión y que por tanto tiene derecho a ser convertido en un dios primordial, y también cree tener derecho ya a residir en el Olimpo. Pero Zeus pues le va a echar por cara haber tenido que recurrir a la ayuda de Festo, que como vimos fue el que le proporcionó el oricalco que usaron las Moiras, y por tanto la petición de Cronos pues es rechazada por Zeus. Esto provocará que Cronos, sumido en la ira y en la desesperación, pues se proponga hacer uso del legendario reloj del Apocalipsis, que le va a permitir tener un poder sin igual y bueno, planea estrangular con sus propias manos a Zeus y al resto de dioses olímpicos. Y de esta manera tan espectacular, pues acaba este primer tomo de Saint Seiya, la Odisea del Tiempo. Una vez acabado el cómic, nos encontramos con esta bonita ilustración de Ikki y Esmeralda, y después tenemos algunas ilustraciones también de las armaduras. Tenemos, por ejemplo, la armadura de Pegaso, la armadura del dragón, la armadura de Andrómeda, la armadura del cisne, la armadura de Pegaso regenerada, también la de dragón regenerada. Aquí tenemos la armadura del Fénix y la nueva armadura del Fénix. Y por último tenemos las armaduras de estos nuevos personajes que aparecen en el cómic, que son Arctos y las Moiras, Cloto, Láquesis y Atropos. Y ya para terminar, ahora sí tenemos las armaduras de Dracma y Estigma. Y bueno, pues esto es lo que da de sí este tomo. Como hemos visto, la historia queda perfectamente insertada entre el fin del enfrentamiento con los Caballeros de Plata y antes de lo que sería la saga de las 12 casas. Además, no solo se nos cuenta una nueva historia, sino que rememoramos aventuras anteriores y además se les da una nueva dimensión al descubrir que ciertos acontecimientos ocurridos anteriormente pues quedan mejor explicados al incluir la historia de venganza de Cronos. Así, por ejemplo, pues descubrimos el pasado de Guilty, el porqué de su comportamiento con Ikki. También nos enteramos de que Ikki fue entrenado en el odio por petición del sumo sacerdote, que al mismo tiempo estaba siguiendo órdenes de Cronos. Descubrimos que Ikki fue en primer lugar el que estaba considerado para ser el receptor de la reencarnación de Hades. Es decir, que es una nueva aventura, pero que está completamente interrelacionada con el manga original y al tiempo lo enriquece y lo pone en valor. Como curiosidad, os voy a mostrar que también tengo aquí esta edición japonesa del cómic. El cómic es una obra francesa, pero también ha sido editado en Japón y lo ha hecho, bueno, pues respetando el sentido de lectura occidental. Este primer tomo no recoge lo mismo que el primer tomo que tenemos en España, sino que llega aproximadamente hasta la mitad, en el momento en el que estos estigmas atacan a Ikki en la isla Canon. Tengo también por aquí el segundo tomo que reseñaré en un próximo vídeo. Y nada más, esto es lo que os quería contar en este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar vuestro like, podéis dejar vuestros comentarios, os invito a que os suscribáis al canal y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.